Bueno, vamos a analizar lo que se denomina punto de indiferencia. Punto de indiferencia. La palabra indiferencia lo que me está diciendo es que me da igual hacer una u otra cosa. Entonces, el punto de indiferencia lo vamos a analizar en cuanto a en qué momento temporal me da lo mismo haber estudiado o haber trabajado. Después de cuántos meses o después de cuántos años, depende de cómo lo quieran medir, me va a dar lo mismo. Es decir, cuando tenga 40 años, si yo acumulo todo lo que gané estudiando, trabajando, me dará igual a los 38 años, a los 43 años, me dará igual lo que acumulé de riqueza. ¿Sí? Esa es la pregunta que uno se está haciendo. Entonces, yo acá planteo, estudiar tiene un ingreso total que es igual a T1 por 120.000 pesos por mes. T1 eran meses, ¿se acuerdan? T1 porque es el T de estudiar. Y eran diferentes. Miremos la filmina esta. Fíjense que T acá da 444, este debería ser T1, y este da 504, por tanto no da lo mismo, no es la misma variable. Entonces, como no es la misma variable, las tengo que llamar distinto. Esta la vamos a llamar T1 y esta la vamos a llamar T2. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tengo T1 por 120.000 pesos, me da el ingreso total de estudiar, que en nuestro caso, el total de los años me dio 444. Y T2 por 75.000 me da el ingreso total de trabajar. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es igualarlo, porque yo lo que me estoy preguntando, ¿en qué momento el ingreso total es igual, trabajando o estudiando? Por tanto, ese es el punto que me va a ser indiferente haber elegido una opción u otra. Ese es el momento temporal, ese es el día a la mañana que me levanto y digo, bueno, hoy me es indistinto, en base a la historia que recorrí, me es indistinto una u otra manera desde el ingreso total, obviamente. Si uno mira en perspectiva para adelante, va a pensar, bueno, sí, pero si sigo de acá en adelante me hubiese convenido estudiar. Bueno, pero hay un día en el que es indistinto. Y ese es el punto de indiferencia. ¿Cómo hago para calcular esto? Básicamente, como me es indistinto, el ingreso total de estudiar tiene que ser igual al ingreso total de trabajar. Muy simple. Y si estoy diciendo que ambos deben ser iguales, ¿qué es lo que voy a tener que plantear? Una ecuación, donde IT de estudiar es igual a IT de trabajar. Pero, como estamos igualando dos ecuaciones, donde una tengo T1 y la otra tengo T2, no voy a poder resolverlo, porque tengo una ecuación, dos variables diferentes. Entonces, ¿qué voy a tener que buscar? Otra ecuación, sistema de ecuaciones, ¿sí? Matemática. Yo sé que T1, perdón, que T2 es los meses de trabajar, es igual a todos los meses de T1 más los 5 años, ¿sí? Que me dediqué a estudiar por los 12 meses. Es decir, que T2 tiene una ventaja, por eso es mayor T2, porque tengo todos los años de T1, que son los que me dediqué a estudiar, los años por los cuales trabajé pero habiendo estudiado antes, más todos esos años que yo me dediqué solamente a estudiar. ¿Sí? Entonces fíjense que T2 tiene que ser mayor, de hecho acá T2, que es 504, es mayor que T1, que es 444, ¿sí? ¿Cuánto mayor? Bueno, en principio vamos a decir que 5 años por 12 meses, que son los que me dediqué a estudiar, me dan 60, por lo tanto T2 es igual a T1 más 60 meses, por lo tanto ya acá estoy deduciendo que esto está expresado en meses, ¿sí? Entonces, ya sé que T2 es mayor que T1, porque en T2, es el tiempo que yo me dedico a trabajar, además incorpora los 5 años que yo me dediqué solamente a estudiar. ¿Sí? Entonces, los años, lo vuelvo a repetir por las dudas, ¿sí? Los años que yo me dediqué a trabajar, ¿sí? Es igual a todos los años que yo me dediqué a trabajar, si estudiaba, son un poco menos, más aquellos años que solamente estudié. ¿Sí? Entonces planteo esta segunda ecuación. Ahora, como tengo dos ecuaciones, es decir, tengo el T1 por 120.000 igualado a T2 por 75.000, como tengo esta segunda ecuación y sé cuánto vale T2, lo que voy a hacer es, acá tengo igualada esta, ¿sí? En este paso, están igualadas las dos, T1 por 120.000 igual a T2 por 75.000, conozco T2 y sé que T2 es igual a T1 más 60. Entonces, donde está T2, coloco T1 más 60. Y lo multiplico por 70.000, 75.000. ¿Sí? Y acá es una ecuación sencilla. Lo que tengo que hacer es despejar T1. Entonces, voy a distribuir los 75.000 adentro del paréntesis y me va a quedar de esta manera, 75.000 T1 más 4.500.000. Y de este lado me queda 120.000 T1.
Acá lo que hice fue quitar el signo de multiplicación para que no se confunda con una X, con variable, lo simplifiqué y lo ordené de manera distinta, pero es lo mismo. Entonces, este 75.000 pasa restando, y después el resultado de ese 75, de 120.000 menos 75.000 pasa dividiendo a los 4.500.000. Eso lo hacen ustedes. Y me da que T1 es igual a 100. ¿100 qué? 100 meses. ¿Sí? Porque esto está expresado en meses, pues te dan 60 meses. Entonces, ya sé que T1 son 100 meses. Por lo tanto, T2, ¿cómo va a ser? Mayor que 100 meses. Porque T2 es igual a T1, que son 100 meses, más los 60 meses que corresponden a todos esos años que yo me dediqué a estudiar y no trabajé. ¿Mm? Y que T2, por haber trabajado, lo tengo que considerar. Entonces, vamos a ver acá, vemos que T2 es igual a 100 más 60, que es 160. Vamos a ver, ¿a qué edad entonces es el punto de indiferencia? Vamos a verlo en edad ahora. Perfecto. 100 meses desde los 23 años, 100 meses de los 23 años me da 8,33 años. Desde los 23. ¿Sí? Por tanto, si yo le sumo a los 23 años, le sumo 8,33 me da 31,3. O sea que a los 31 años y no son 3 meses exacto, porque está en sistema centesimal, ¿sí? A los 31,3 años, es la manera correcta de decirlo, yo soy indiferente. Fijémonos, si me dediqué a trabajar, vamos a contar desde los 18 años. Entonces, 160 meses a partir de los 18 años, ¿sí? Eso es lo que vamos a contar. Me fijo que 160 meses dividido 12 meses me da la cantidad de años. Son 13,33 años. Entonces, a partir de los 18 años, si yo le sumo 13,33 años, me da 31,3. Por lo tanto, fíjense que coincide. A los 31,3 años de edad, ¿sí? A mí me es indiferente haberme dedicado a una cosa o a la otra. Se los dejo para que lo piensen. Los puntos de diferencia son muy importantes porque yo puedo estar analizando una línea de producción u otra línea de producción, invertir en la compañía A o invertir en la compañía B, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pongo de manifiesto un montón de problemas analizando el punto de diferencia. Paso en blanco entonces. Nosotros tenemos dos ingresos, el ingreso de estudiar y el ingreso total de trabajar. El punto de diferencia se va a dar cuando el ingreso total de estudiar y el ingreso total de trabajar se igualen. ¿Sí? Ese es el punto de diferencia. Pero tenemos un problema cuando lo igualamos, que uno está expresado con T1 y el otro está expresado con T2, porque los tiempos que te dedicas a trabajar no es el mismo que el tiempo que te dedicas a estudiar. ¿Por qué? Porque el tiempo que me dedico a trabajar es mayor que el tiempo que me dedico a estudiar. ¿Cuánto mayor? Perfecto. El tiempo que me dedico a trabajar es mayor porque es el tiempo que me dedico a estudiar, a trabajar después de haber estudiado, más los años que yo me dediqué a estudiar. ¿Sí? Que me da T1 más 60, que son los 5 años por 12 meses. Entonces, una vez que tengo esta ecuación, yo ahora sí conozco T2 y sé que T2 es igual a T1 más 60. Entonces, donde está T2, coloco T1 más 60. Lo multiplico por 75.000, distribuyo, despejo T1 y me da igual a 100. Entonces, como ya conozco T1, ahora vuelvo a T2 y reemplazo los 100 donde está T1 y logro descubrir que T2 es igual a 100 más 60, es decir, 160. Entonces me pregunto, ¿a qué edad es indiferente? Entonces calculo los 100 meses de T1, ¿sí? T1 es haber estudiado. Entonces 100 meses a partir de los 23 años, me fijo cuántos años son 100 meses, son 8,33 años. Entonces le sumo 8,33 años a los 23 años de donde partí. ¿Sí? Que son cuando yo me recibí de la carrera y ahí empiezo a trabajar. Entonces, cuando empiezo a trabajar a los 23 años, le sumo 8 años 33 meses y me da 31,3. Ahora hago lo mismo a partir de los 18 años, le sumo 160 meses, porque eso es lo que resolví, y me da 160 meses dividido 12, me da 13,33 años. Le sumo 13,33 años a los 18 años y me da 31,3. Quiere decir que coinciden, por lo tanto, ahí tengo mi punto de indiferencia. A esa edad me da lo mismo haberme dedicado a una o a otra cosa.